Vamos a hablar esta noche de Isaac Albéniz. ¿Usted quiere decir alguna otra cosa? Porque tenemos bastante tiempo. No, ¿Quiere agregar? Bueno, entonces hablemos nomás de Isaac Albéniz. No hace falta que lo ubique, un gran músico español de fines del siglo XIX. Nació Albéniz en Camprodrón. Así se no es que yo he hablado mal. Es Camprodrón, en la provincia de Gerona. Girona, ¿no? Allá cerca de Barcelona, allí donde los puentes y escaleras. Nació un 29 de mayo de 1860, su papá se llamaba Ángel Albéniz, era un administrador de aduanas, lo cual no significa nada, ¿no? No sé cómo sigue la historia, pero... al menos en esta historia no significa nada. Si fuera la historia de un contrabandista, sería fundamental. Sería un aporte a una larga lista de herencias indisimuladas, etcétera, indicios, en fin. Pero no, porque Albéniz no era contrabandista, sino músico. Y usted me dirá, es lo mismo. Y yo le diré, a veces. Bueno, Ángel Albéniz, el papá de Isaac, era administrador de aduanas y se vio obligado a trasladarse a Barcelona por razones laborales. Pero Barcelona queda cerca de Gerona, como hemos dicho, y allí el pequeño Isaac comenzó sus aprendizajes. Empezó con su hermana, Barton. Ah, sí. No con su hermana, Barton. No, sí. Con la hermana de él, ¿no? Que se llamaba Ernestina, y luego con el maestro Narciso Olivera. Estoy hablando de aprender música, ¿no? Sí. Empezar con la hermana de uno y luego con el maestro Narciso Olivera puede estar muy bien o muy mal, no lo sé. Pero el caso es que eso es lo que hizo. La precocidad de Albéniz como pianista se demuestra en el siguiente relato. A los 4 años de edad ofreció un recital en el Teatro Romea y su padre, que vio en el pequeño Isaac un nuevo Mozart, en especial a los efectos económicos de esta visión, se decidió a promoverlo y lo llevó a Madrid, una ciudad en la que actuó en muchísimos cafés. Tocaba en los cafés de Madrid el tipo, ¿no? Aprendía todo con mucha rapidez. Cuando cumplió 6 años, viajó con su padre a París y allí sucedió algo que nadie esperaba. No lo aceptaron en el conservatorio. Nadie esperaba, al menos en este programa. Estábamos todos esperando que lo aceptaran entre vítores y aplausos. Pero en realidad no lo aceptaron por revoltoso. El chico parece que después de tocar ante el jurado, sacó una pelota del bolsillo, se puso a jugar en los pasillos y por ahí hizo sonar un espejo. Rompió un espejo. Entonces se enojaron los del jurado y lo echaron. Tiene razón, ¿no es cierto? Y eso es muy importante, la conducta. La conducta, pero igual iba a ser músico. Señor Albéniz, su hijo, nos hizo sonar un espejo que nos costó un potosí. Así que tocará muy lindo, pero lléveselo para su casa. Ya de genios que nos rompen los espejos, estamos hasta la pera, querido Ángel. Bueno, lo peor es que Albéniz había estado en París 9 meses preparando ese examen bajo las enseñanzas de François Marmontel, que era el maestro de Bizet, nada menos, el autor de Carmen, Vallaré tomando el peso, ¿no? Bueno, la familia regresó a España y aunque había sido rechazado en Francia, Isaac fue aclamado como el mayor prodigio infantil de su país. Muy bien, pronto empezó con giras de conciertos. Parece que el padre, que era de lo peor acá entre nosotros, lo vestía de mosquetero, francés, me imagino yo. ¿Por qué? Para congraciarse. Porque cuando uno piensa en los mosqueteros, piensa en los 3 o en los 4 mosqueteros de Luis XIII, ¿no? Con uniforme, su espada, qué sé yo. Bueno, en el escenario, Albéniz se movía con seriedad, caminaba rígido, con la mano sobre la espalda, como perro en bote, ¿no? Y saludaba cortésmente, el pobre chico. Pero Isaac, el pequeño Isaac, de 7 u 8 años, enloqueció ante las indignidades a que su padre lo sometía
Y así es como empezó a escaparse de la casa. Entonces el padre llamaba a la policía y él era violentamente devuelto por los vigilantes. Parece que las personas de nombre Isaac siempre tienen padres dispuestos a sacrificar. A los 9 años, Isaac, estimulado por la lectura de Julio Verne y amargado por tener que actuar como un mono amaestrado, se metió en el primer tren que vio. Es una comodidad literaria. Vivía que al lado de la vía. ¿Quién sabe si de verdad se metió en el primer tren que vio? Por ahí, en el segundo o en el tercero. El caso es que en el mismo tren se encontró con el alcalde del Escorial, que lo llevó al casino del Palacio, lo dejó tocar para los huéspedes y después lo puso en un tren, en otro, ¿no?, con orden de volver a su casa. Pero en vez de volver a su casa, Isaac se bajó del tren en cuanto pudo y se pasó a uno que iba en dirección opuesta. Y empezó a dar conciertos. Estamos hablando de un chico de 9 años, ¿eh? Dio conciertos en Ávila, en Zamora, en Salamanca, pero cuando iba a regresar a la casa, lo afanaron en la estación. Es un buen lugar la estación para que afanen a un concertista precoz. Yo cuando quiero afanar a un concertista precoz, enseguida me voy a la estación. Bueno, siempre andaba por ahí, porque tomó el primer tren que vio. Más sabiendo que el tipo no hace otra cosa que tomar trenes en un sentido o en otro. Casi siempre el primero que ve. Entonces, ¿qué hizo? Dio otros conciertos y así se pagó el regreso. A los 10 años componía con toda fluidez. Bien. Escribió en aquel tiempo una marcha dedicada a un general que había participado en el derrocamiento de Isabel II a España. 2 años más tarde Albéniz se fue, pero ya para no volver, ¿no? Parece que estaba dando un concierto en la vecindad de un puerto, no dice aquí cuál, y fue a parar a Puerto Rico. Parece que se metió en el primer barco que vio. Durante el viaje también dio conciertos, tenía 12 años. Tocaba el piano para los pasajeros, naturalmente, ¿no? Y le daban algunos mangos. Van a saber lo que le habrá dicho al capitán para que lo dejaran permanecer a bordo. Bueno, cuando el buque llegó a Puerto Rico, no lo mandaron de vuelta. Isaac se tomó otro barco y ese barco lo trajo a Buenos Aires. Todos terminan acá. Sin un centavo. Dormía en las iglesias, pedía limosna en las calles, o quizá al revés. Por fin algunas personas se interesaron en él y adivine que empezó a dar conciertos. Primero en algunos lugares muy bacanas de Buenos Aires y después de Montevideo. Le fue bien, juntó guita, viajó a Cuba, pero su padre ya lo había ubicado. Lo había ubicado el viejo Albéniz. Tremendo. Ángel. Y cuando llegó a La Habana, el viejo lo estaba esperando. Lo estaba esperando en el puerto, así, con los brazos cruzados y haciéndole que sí con la cabeza, el viejo Albéniz. Y pobre pibe buscando tren alrededor. Claro. Isaac esperaba que el padre lo fajara, pero no lo fajó. Y entonces Isaac, que ya tenía 13 años, lo convenció al viejo de que lo dejara ir solo a Nueva York. Y el padre, que ya estaba harto, no sé de qué, pero estaba harto, lo dejó ir. Firmó lo que debía firmar, era un padre maravilloso, según se ve, y se volvió a España. Isaac quería juntar guita para costearse los estudios con los más prestigiosos profesores europeos. Llegó a Nueva York, parecía un croto, parece, ¿no? Iba a esperar la llegada de los barcos españoles para llevarle las valijas a los pasajeros, tocaba en las tabernas, en fin. En 1874 volvió a Europa con algunos ahorros y allí tomó clases y más tarde entró al Conservatorio de Bruselas. Parece que era imposible controlarlo, andaba con la peor gente del lugar, bebía, vivía en el desenfreno de los burdeles. El propio embajador de España tuvo que llamarlo al orden, diciéndole, afloja, Isaac. Bueno, a los 16 años sentó cabeza Albéniz y se puso a laburar. Obtuvo el primer premio en el conservatorio. En 1878 se fue a Budapest y de allí a
Weimar, donde consiguió que Franz Liszt lo escuchara y además que lo aceptara como alumno, ¿no? Increíblemente el resto de la vida de Albéniz fue muy tranquila. Y después, hasta los 16 años, sí, no había dejado una macana por hacer. Fue admirado por todos, empezó sus giras como pianista, se casó con una catalana llamada Rosina Jordana, tuvo con ella 3 hijos, en 1893 se instaló en París, se hizo amigo de Debussy y de Gabriel Fauré. Fauré era profesor y compositor en el Conservatorio de París, y tenía entre sus alumnos, Gabriel Fauré, a Nadia Boulanger, que fue después la maestra, por un rato, ¿no?, maestra de Astor Piazzolla. Ella fue la que le dijo que volviera al tango, que ella no tenía mucho que enseñarle, ¿no? El caso es que allí lo tenemos a Albéniz instalado en París, durante esos años que vendrían a ser los últimos de su vida, pero claro, él no lo sabía, nadie sabe que está viviendo los últimos años de su vida. Murió joven, ¿no? Ahí trabajó la suite española, las 12 piezas características, la rapsodia cubana, los pequeños valses, un tango hay también, ¿no? Bueno. El de Albéniz es un tango maravilloso, pero no se parece a la idea que nosotros tenemos del tango, ¿no? ¿Pero es un tango o no? No. Es una cosa. Yo me acuerdo, pero ahora no sé cómo es, pero yo lo escuché cuando era chico y, claro, yo tenía una idea del tango, creía que todos tenían que ser como la gallola, ¿no? Y el tango de Albéniz no se parece en absoluto a la gallola, entonces yo llamé a la radio para quejarme, pero esa es otra historia. Eran obras muy difíciles de tocar, sobre todo las de la suite Iberia, ¿no?, que eran solo para virtuosos. Un día se anunció un concurso en París en el cual se premiaría al que mejor interpretara la música de Albéniz, y se presentaron varios pianistas de fama, entre ellos Albéniz, de incógnito, haciéndose el gil, se presentó y entró cuarto. Esto parece gracioso, pero no lo es, porque ¿por qué un compositor va a ser el que mejor toque sus obras? Pues se puede ser un gran compositor y un ejecutante del montón, como hay muchísimos. En realidad suele ocurrir que los compositores descuidan un poco su tarea de instrumentistas, que los grandes virtuosos no tienen tiempo para componer, en general. Digo, suele ocurrir, ni siquiera en general, ¿no? Algunos tipos eran geniales en ambos casos. Pero bueno, el músico vivía apartado, un poco triste, porque su matrimonio parece que no había funcionado y andaba medio solitario. Se había transformado en un hombre grave, de aspecto desilusionado, menoscabado por una salud muy frágil, y él mismo decía que la precariedad física era el pago a una vida de excesos y a la pasión con que se afrontaba el mundo. Hoy sabemos que algunos excesos son buenos, otros no, son malos. No. Ya voy. La muerte lo sorprendió, es otra comodidad literaria, me imagino. ¿Cuándo le vieron la sorpresa? Y en el último, no, ni siquiera. No, cuando uno se muere ya no pierde la capacidad de sorprender. No tiene lo primero que se pierde es la capacidad de sorprender. Nunca vi un muerto sorprendido, discúlpeme. Sin embargo, acá dice que la muerte lo sorprendió el 18 de mayo de 1909. Tenía 48 años de edad, etcétera. Telegrama del sobrino de Albéniz que decía: Isaac Albéniz ha muerto a las 8 de la noche de ayer en un pueblo francés sin el consuelo de que alguien de su patria mostrara interés en él. Bueno, hemos sido... Yo quiero dedicar esto únicamente a Albéniz, ¿no?, que tiene algunas obras que han sido transcriptas para guitarra. Bueno. ¿Y a quién más? Y a Nadia Boulanger y a Piazzolla. Y fuimos a la discoteca. El tipo no tenía ni una sola obra. Algo, ni uno, Albéniz, ni aquel tango. No tenía nada. Y digo, bueno, pero
Es mejor que no tener nada de Albéniz. ¿Por qué? Porque la idea, dice, de su programa es que el título de la obra tenga que ver con la charla que se ha hecho, no que si hablamos de Albéniz. Pero todo el tiempo usted dice que el tema tal le fue compuesto en relación a tal y cual situación. Claro. Bueno, me encajó un tango que se llama Después, que es un bellísimo tango, porque me dice que quedó conmovido con el después de Albéniz. Pero eso va para cualquier historia, disculpe. Sí, bueno, pero él tenía ese disco, me lo quería encajar. Claro. Pero cierta razón tiene, ¿no? Hemos estado más de la mitad de la charla contando los primeros 9 años de Albéniz. Y después se convierte en un hombre grave. No parece. Yo creo que está mal que uno sepa que ha sido ese niño, ¿no? Que se sepa en general. A ver si se entiende. Un chico travieso se convierte con los años en un señor de bigote. No debería saberse esa metamorfosis. Debería permanecer en secreto. Porque son dos personas distintas. Usted no conoció chicos estupendos y luminosos que después fueron unos giles. Sí. Bueno, el chico que esos giles fueron no merece a ese hombre acaso mezquino. Entonces tendrían que separarse las biografías. Yo igual creo que la continuidad es una comodidad jurídica. Bueno, las biografías se construyen, también parten siempre del nacimiento en tal y tal lugar, como intentando explicar algo que después nunca ocurre, en verdad, porque ¿cómo se explica esa cronología? Amén de eso que usted dice que es verdadero, yo descreo del hilo que sostiene el collar de nuestras acciones. No es que no crea en él, auspicio su destrucción. ¿Qué es esto que yo tenga que pagar deudas contraídas por el que fui ayer? Siendo que he cambiado. Bueno, sí, pero la moneda la sigue debiendo. Ahí está, no, pero es justamente lo jurídico. El principal argumento es jurídico. El argumento sentimental es absolutamente contrario. Y sin embargo, uno tiene que sostener novias que ha contraído algunos años antes, por ejemplo, cuando no era el mismo, incluso la novia tampoco. Entonces venís sosteniendo ficciones, personas que se tratan como si fueran las mismas, que se llaman del mismo modo, que viven en la misma casa, y sostienen las mismas deudas, y son enteramente distintas. Me parece algo que sorprendería a cualquier marciano que arribara a esta tierra. En cualquier caso... Hay una película finlandesa que es muy buena, que se llama El hombre sin pasado. ¿La vio? No. Sí, capaz que la vio y ya no se acuerda. Claro, puede ser. La he visto, y plantea esta... La ha visto el hombre que fui. Plantea esta idea, es muy interesante. Señores, escucharemos entonces el tango Después, correspondiente a esta situación de un Albéniz grave, un poco triste y menoscabada su salud, en la versión de Libertad Lamarque.